método científico versus método epidemiológico. El método científico es utilizado principalmente en las ciencias. El método epidemiológico, al ser una ciencia, utiliza el proceso del método científico hacia la solución de los problemas de salud y enfermedad de la población. El procedimiento del método científico conlleva la observación. Esta trata de examinar atentamente a simple vista o bien con instrumentos elaborados la naturaleza de las cosas. En el método epidemiológico se realiza una descripción a detalle del problema en 3 factores: de tiempo, lugar y de persona. Otro de los procedimientos es la hipótesis, donde se hace una serie de suposiciones formulando enunciados que constituyen la naturaleza de otros enunciados. En el método epidemiológico, la hipótesis debe ser específica. Además, debe de reconocer a la población en la que se realiza el trabajo, el efecto esperado, así como los factores de riesgo. A partir de este proceso, se presentan 3 tipos de estudio o etapas: etapa descriptiva, etapa analítica y etapa experimental. Utilizando estas 3 etapas o tipos de estudio de manera secuencial, se puede realizar una investigación completa, pero dependerá del investigador qué fase prevalecerá de acuerdo a la meta propia. Este proceso se conoce como estrategia metodológica. Otro procedimiento es la verificación de la hipótesis, donde se examina o se prueba con el fenómeno que se va a estudiar a nivel de laboratorio para ver si lo planteado es falso o verdadero. En el método epidemiológico, la etapa descriptiva permite valorar la tendencia de salud. En la etapa analítica se sugieren explicaciones posibles a las variables encontradas. Además, se comprueba la hipótesis de relación causal de algún fenómeno. En la etapa experimental, se suprimen o agregan variables relacionadas a la causa del fenómeno. Se pueden realizar ensayos clínicos, comunitarios y de campo, experimentos naturales o estudios cuasi experimentales. Otro procedimiento es el resultado final. Esta etapa en el método científico demuestra que la hipótesis y la predicción plantada sí eran verdaderas o no. En el método epidemiológico, en la etapa descriptiva, se identifican los problemas que van a ser estudiados. En la etapa analítica, se hacen estudios de casos de control, estudios de prevalencia, estudios longitudinales. En la etapa experimental, cada variable aplicada tiene un efecto observable. Otro procedimiento es el registro. Aquí, en el método científico, se formulan principios, teorías o leyes de acuerdo a la investigación. El método epidemiológico, en la etapa descriptiva, resume de forma sistemática los datos básicos de salud y es posible pasar a otra fase de ser necesario. En la etapa analítica se registran los datos obtenidos para, de ser necesario, pasar a una siguiente etapa. En la etapa experimental se registran los datos obtenidos para concluir globalmente la investigación. Conclusión: no habría método epidemiológico sin la existencia del método científico, porque este permite tener las bases para llevar la secuencia, para llevar a cabo el proceso de la estrategia epidemiológica y así mantener a un individuo o a una población en un estado de vida saludable. El futuro nutriólogo debe ser científico para saber aplicar la estrategia epidemiológica en beneficio del futuro usuario de salud.